Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por el espacio. En este caso vamos a tener la oportunidad de conversar con la concejala de Zipaquirá, Daniela Bastidas. Daniela, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, también presentando a mi compañero Miguel Ruiz, que pues entre los dos vamos a encargarnos de realizar pues esta pequeña entrevista. Bueno, pues como para ir entrando y ir rompiendo el hielo con Daniela, te quiero preguntar básicamente, ¿desde cuándo empezaste este rol político y por qué lo hiciste? O sea, ¿qué fue lo que te cautivó, te movió para ese rol político que vienes desarrollando en este momento? ¿Desde qué edad o desde qué momento empezaste a hacer? Bueno, primero pues agradecerles este espacio y saludar a Nicolás y a Miguel. Muy importante pues también estos ejercicios académicos para acercarse un poco al rol y a la labor que hacen los concejales y las concejalas en los municipios, pues en este caso en Zipaquirá. Bueno, yo les cuento que antes de hacer política electoral, o más bien el motivo por el cual hago política electoral y decidí lanzarme al Consejo de Zipaquirá es porque hago parte de una organización social que se llama JPC junto al pueblo de Zipaquirá, que hace parte del movimiento social, digamos que también es a nivel nacional. Y desde ahí pues hemos venido construyendo procesos alrededor de la defensa de nuestro territorio, procesos con mujeres a partir de la formación en derechos humanos, de la organización social y política de las mujeres y también de la formación de los jóvenes en Zipaquirá. Digamos que a partir de todo este ejercicio comunitario de tejido social, de propiciar también la formación y el pensamiento crítico, de que analicemos cómo es el territorio que vivimos, qué problemáticas tiene, cómo podemos ayudar a transformarlo, es que nace este interés o más bien esta decisión de decir, bueno, además de ese trabajo comunitario que hacemos, pues es importante llegar a las instituciones o a ciertos escenarios donde se toman las decisiones, donde podemos hacer una incidencia para transformar ciertas realidades. Creo que ha sido desde ahí un poco el nacimiento de esta candidatura y que por lo tanto yo considero y nosotros como organización creemos que esta curul del Consejo del Pacto Histórico no es una curul de una persona nomás, sino es una curul colectiva que representa una serie de luchas sociales que se han gestado en el país, pero que además se han gestado desde los territorios y desde los municipios. La lucha por el agua, la lucha por la igualdad de género, la lucha ambiental, la lucha por unas condiciones más dignas de vida para los habitantes de nuestros municipios, que además al ser de la sabana, pues tienen unas problemáticas particulares por estar tan cerca a Bogotá. Entonces es un poco de ahí también que nace el interés de hacer política. Mencionabas algo muy... Daniela, tú mencionabas... Espérame, Miguel. Daniela, tú mencionabas algo muy importante al inicio, y es precisamente el movimiento social JPZ, que es junto al pueblo de Zipaquirá. Bueno, hablemos desde precisamente tú, cuál es como tu rol en el movimiento, que has podido evidenciar que le hace falta al municipio, los mecanismos de control son eficaces al momento de llevarse a cabo dentro y fuera también de este movimiento u organización a la cual perteneces. Bueno, pues al ser una organización social, digamos que de carácter comunitario, nosotros somos como una organización horizontal, es decir, que no hay como unas direcciones, unos directivos, sino simplemente somos liderazgos sociales que se unen para hacer cosas alrededor del territorio. Yo he tenido, pues, sobre todo mi experiencia alrededor del trabajo con mujeres, en la prevención y en la atención y eliminación de las violencias basadas en género, en cómo las mujeres tenemos derecho también a la ciudad, también acompañado procesos juveniles para el reconocimiento del territorio y para el empoderamiento también de ese papel que tienen los jóvenes y las jóvenes para hacer cosas diferentes, es decir,
esa formación también para considerarnos sujetos políticos, y a partir de eso es que nosotros también creemos que una parte fundamental para ese control político y ese control social, pues es la organización de la gente, ¿no? Que la gente en sus barrios, que la gente en sus veredas, que la gente de acuerdo a sus intereses y sus iniciativas, no sé, si le gusta la cultura, si le gusta el arte, si le gusta el deporte, puede organizarse y puede empezar a hacer cosas, ya sea para exigir también ante las instituciones, pero también para empezar a hacerlas a través de ese sentido social y comunitario. Y por lo tanto, en la curul del Consejo, pues tenemos también esa representación y esa función clara de los concejales, que es hacer el control político, es decir, velar por el uso de los recursos públicos, pero también además dar debates políticos alrededor de eso, de cosas que consideramos son necesarias en Zipaquirá, son problemáticas graves o debemos empezar a construir alrededor de ciertos temas. Entonces hoy tenemos temas centrales como por ejemplo los servicios públicos, el suministro al agua, o un tema que también es muy sentido y que nos preocupa a los y a las ciudadeñas, y es el ordenamiento territorial. Es decir, hemos visto cómo a través de los años Zipaquirá viene creciendo de una manera ordenada, viene urbanizándose en un modelo de expansión que no es sostenible y que ya lo empezamos a ver, ¿no? Lo empezamos a ver porque ya nuestro acueducto no da abasto para suministrar agua, lo empezamos a ver porque esto empieza a afectar la movilidad del municipio, hay trancones por todo lado, las vías, digamos, de acceso y de circulación ya dejan de ser suficientes, pero todo esto también trae unos problemas en términos de derechos, y es que a todas las personas que llegan y a esta gran población que ha venido llegando a Zipaquirá, se supone que tenemos que garantizar todo: salud, educación, cultura, espacios para el deporte, espacios para el esparcimiento, y eso se ve truncado cuando no hay una planeación y un modelo de ciudad. Y nosotros pues debemos estar en el Consejo Municipal para dar esos debates políticos y para decir, bueno, ¿cuál es el plan de desarrollo de este gobierno? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuánta plata o cuál es la inversión que va a hacer en cada uno de los sectores? Y eso es un poco lo que hemos venido haciendo en el Consejo Municipal, siempre de la mano de esos procesos sociales, ¿no? Siempre hablando con la gente, en cercanía y en contacto con la gente para poder llevar sus necesidades a este escenario. Ese es el ejercicio de control político, pero creo yo que lo fundamental es que la gente esté muy presente en las decisiones políticas, que la gente no vote y se deslinde y se desentienda. O sea, votamos y ya no supimos qué hicieron las personas que elegimos, sino que hasta 4 años después volvemos a la misma dinámica, que creemos que la política solo es votar, y no. La política, en esencia, y lo que yo considero que es político, es cuando nos organizamos y somos ciudadanos y ciudadanas muy presentes en lo que está pasando. Ok, Daniela, yo tengo una pregunta. Dado su enfoque en la defensa del territorio y el acceso del agua en Zipaquirá, ¿cómo consideras que el próximo procurador o procuradora podría fortalecer la lucha contra la corrupción en temas medioambientales y garantizar la gobernanza territorial en zonas vulnerables en el del país? Bueno, pues yo creo que lamentablemente en nuestro país siempre hemos tenido procuradores que han estado pegados a las maquinarias políticas de las regiones, ¿sí? Procuradores que no han estado enmarcados en sus funciones constitucionales, sino que han servido para proteger intereses de ciertos sectores políticos y económicos, y que en ese sentido han evitado investigaciones centrales, han protegido a gente que debería tener un proceso y una responsabilidad. Y nosotros tenemos que pensar que desde la Procuraduría, pues en esa independencia de las ramas del poder, pues debe haber esa función de hacer investigaciones a quien corresponda, de hacer seguimiento a quien corresponda, y a garantizar que en los diferentes territorios, pues la corrupción, digamos, que se vaya
se vaya disminuyendo. Nosotros también tenemos que ser conscientes que la corrupción es algo que está enquistado en el Estado colombiano, ¿sí? Que incluso supera los gobiernos que lleguen cada 4 años, que es una práctica que desde abajo comienza, que desde lo más pequeño, que eso nosotros podemos ver que comienza desde las juntas, desde las alcaldías, desde las gobernaciones y va creciendo. Entonces es toda una lucha que toca dar desde arriba, pero ahí la garantía pues es que tengamos una procuraduría que sea objetiva y una procuraduría que cuando toque actuar, actúe, ¿sí? Y eso nos permite a los ciudadanos pues unas garantías mayores para poder defender nuestro territorio, defender los recursos. Y eso es lo que se busca, que haya una procuraduría que en definitiva pues cumpla esas funciones. Daniela, tú en un momento, al inicio de esta entrevista mencionabas algo muy importante y es la participación de las mujeres dentro, dentro como tal de la participación ya sea política o dentro de los movimientos ciudadanos. Tú, desde tu posición, claramente aquí en el país, o no lo analicemos tanto, sino en la local, en el municipio o en el departamento, ¿tú consideras de que falta que las mujeres tengan quizá mayor igualdad o equidad, no solamente en cargos públicos, sino a nivel general? ¿Consideras de que aún falta llegar a esos niveles de igualdad o equidad en un mundo tan globalizado, por decirlo de esa forma, como el de hoy en día? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que nosotros seguimos viviendo en un sistema y en una sociedad que es supremamente machista, que tiene unos modelos que son patriarcales y que eso es toda una estructura que se ha construido a lo largo de la historia y que por más que las mujeres, que los movimientos feministas, que los movimientos de mujeres hemos dado luchas para ir conquistando derechos, para ir superando barreras, pues hoy en día seguimos viviéndolo. Y muestra de eso, por ejemplo, es que a través de los meses que han corrido de 2024, hemos tenido alrededor de 300 feminicidios que lamentablemente se registran día a día la muerte o mejor los asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujeres en manos de sus parejas, en manos de personas cercanas a su núcleo familiar y desde ahí podemos tener un indicador muy grave y es que se sigue considerando que la vida de las mujeres no es importante y no es relevante y puede estar en las manos de cualquier persona porque así lo considera. Y de ahí en adelante, si por ejemplo analizamos la participación política de las mujeres en ciertos escenarios, pues sigue siendo muy desigual, sigue siendo muy reducida y los hombres siguen, digamos que teniendo las condiciones y las garantías para hacer política, mientras que a las mujeres en ese camino, desde la campaña, desde el hecho de estar en una lista, de tener los recursos, de tener el equipo, tenemos muchas dificultades y enfrentamos muchas violencias políticas basadas en género. Y eso pues se refleja en todas las instancias, en las gobernaciones, en las alcaldías, salía un reporte que decía que de cada 10 mujeres electas, por lo menos 7 mujeres denunciaban haber sido víctimas de violencia, haber sido menospreciadas en sus capacidades, haber sido agredidas física, verbalmente, inclusive en nuestro país. El tema de la violencia política contra las mujeres ha llegado a escalar a la violencia sexual. Sabemos que hay territorios donde las mujeres no pueden ejercer un liderazgo comunal, comunitario, social, porque incluso es a través de la violencia sexual que buscan acallar las voces de las mujeres. Tenemos muchos retos, muchos desafíos aún por superar para poder hablar de paridad, pero no solo es de paridad, porque hemos visto cómo la paridad se puede llenar con, cumplamos la cuota de género en una lista, inscribiendo mujeres, pero sin ninguna garantía, y mujeres que realmente a veces ni quieren participar en política. Nosotros necesitamos es las condiciones reales para poder ejercer la política, pero además que las mujeres también podamos dejar, digamos, el miedo a la hora de tomar esta decisión, porque claro, es fácil decir es que las mujeres no participan, pero pues es que detrás hay todo un entramado que hace que las mujeres no participen. Además que las mujeres también están
ocupadas en otras labores. Nosotras hemos dicho, las mujeres tienen 3 jornadas, tienen muchas veces el trabajo remunerado, el cuidado de sus familias, de sus hijos y de sus hijas, y también el trabajo comunitario, porque es que quienes están más pendientes en los barrios, en las veredas, de qué pasa a su alrededor, son las mujeres. 3 jornadas. ¿Cómo? ¿En qué momento una mujer hace política? Tú mencionas dos puntos muy importantes, Daniela, y precisamente estaban como dentro de nuestro cronograma. Y el primero es precisamente qué ha sido para ti desde tu rol como concejala lo más retador que has podido ver. Que digas de pronto, pues madre, esto está mucho más complicado de lo que pensé, pero de igual manera sientes que lo puedes cumplir. ¿Qué ha sido esa tarea o cuál ha sido esa situación más compleja que pues has vivido hasta el momento en tu carrera política? Pues yo creo que por lo mismo que venimos hablando, los escenarios políticos, como el Consejo Municipal en este caso, son escenarios masculinizados. Es decir, que son escenarios que siempre han estado sujetos a el actuar de hombres, y además muchas veces de hombres como que llevan ya muchos años haciendo política, que son, en mi caso, pues yo soy una mujer, se puede decir que joven en relación a las personas que están en el consejo, y eso hace ruido, ¿no? Que yo creo que también es la Sí. labor, llegar a hacer ruido, llegar a transgredir eso, el hecho de ser una mujer joven, una mujer de izquierda, una mujer del movimiento social que llega a poner debates que incomodan, pues eso hace que sea un escenario agresivo, que sea un escenario a veces difícil en ciertos momentos, y que uno tenga que pues blindarse y pararse desde su coherencia política, pero no quiere decir que sea fácil, ¿no? Y pues en general creo que cuando uno llega y quiere hacer la tarea bien como concejal, le implica estar estudiando a diario, estar asesorándose, tener unas jornadas extensas, tener un pie, decimos nosotros, un pie en la institución, en la institucionalidad, pero también por nuestro proceso social, tener el otro en el trabajo social y comunitario. Y eso también Bien. es, es un reto total el poder estar siempre conciliando y que eso dialogue, que no se nos olvide que nosotros venimos es un poco de las calles, de la movilización social, y que a eso nos debemos. Claro, tú mencionas algo muy importante y es precisamente eso, los movimientos sociales de nosotros como ciudadanos, muchas veces, como por decirlo de esa forma, nos dan ese deber moral de tener esa participación política que muchas veces no lo tenemos. Tú mencionabas algo muy, muy importante y es que no necesariamente hacer política es simplemente votar, pero tú miras los ejercicios de abastecimiento, no, sino de abstención, y son grandísimos. Yo he sido como, he tenido la oportunidad de ser jurado varias veces y uno se da cuenta que en los ejercicios electorales la gente no participa, en redes sociales la gente no participa, ¿sí? Tú como desde, más, no tanto desde tu rol como política, en este caso de concejala, sino de tu posición como ciudadana, ¿tú cómo podrías mejorar esa participación política de las personas? ¿Cómo podrías de pronto inyectarles esa idea a la comunidad en general? Oiga, hay que generar una activación política con la finalidad de que no nos pase lo que nos ha venido pasando durante tantos años, o que no nos pase lo que llega a pasar en diferentes países, como poner algún ejemplo así súper absurdo, porque puede pasar. Uno como ciudadano, o tú como desde tu rol político, y uno como ciudadano no general de a pie, uno cómo puede concientizarse de que realmente la acción y la participación política es importante. Pues yo creo que justamente es uno de los retos, ¿no? A propósito de lo que estamos hablando, y el reto es lograr que la gente se interese en política, pero que la gente vuelva a creer, porque es que, claro, es evidente que la gente no cree en política, y tiene toda la razón de no creer, porque venimos de una historia de clanes políticos que no han trabajado para las necesidades del pueblo y de la gente más necesitada. ¿Por qué va a creer la gente, cierto? Entonces, la labor que nosotros tenemos un poco desde el Consejo, pues es mostrar que hay otras formas de hacer política, que hay otros caminos de hacer política, pero sobre todo en clave de lo que tú dices, es únicamente, creo yo, la organización de la gente, la unión de la gente de a pie,
la que puede hacer que eso se revierta. Si nosotros nos alejamos de la política, si nosotros decimos, yo ya no creo en nada, ni esto ya no me interesa, pues que estamos permitiendo y estamos garantizando que los de siempre sigan en el poder, que los de siempre se perpetúen en las instituciones y que nunca. Cuando la gente se une, cuando la gente sale, y lo vimos en el estallido social, cuando hubo una oleada, digamos, de protesta social, de movilizaciones de todos los sectores, de la gente de a pie, ¿qué pasó? Se movió lo que Es estaba cierto. establecido. Entonces, solamente es la unión de, ahí sí, el dicho, solo el pueblo salva al pueblo. Y si nosotros no Sí, somos conscientes del poder que tenemos, pues claro, los de arriba siguen haciendo fiesta, pero esos ejercicios de organización social y comunitaria se pueden dar desde nuestros barrios con iniciativas pequeñas. Venga, unámonos alrededor del parque que tenemos en nuestro barrio y empecemos a hacer ciertas actividades para niñas, para niños. Unámonos como mujeres y hagamos unos talleres, miremos como jóvenes qué nos interesa y hagamos unas reuniones y hagamos nuestras agendas y digámosles a la alcaldía y digámosle a la institución, estas son nuestras necesidades y necesitamos que sean resueltas. Solo de esa manera creo que se ejerce realmente la política y una ciudadanía, no solo votando, y menos como a veces se vota en Colombia, sabiendo que no tenemos educación política, que tenemos presiones, que tenemos hasta compra de votos, coerción, un poco de elementos que no juegan, no favorecen en las reglas de una democracia. Bien, ya para ir cerrando, Daniela, esta entrevista, tú mencionas muchos puntos muy importantes, pero si los menciono nos extendemos y creo que acabamos por ahí el lunes. Entonces te voy a comprometer un poquitico, ¿listo? Te voy a comprometer un poquitico, y ya que pues estamos a puertas de una nueva campaña electoral para las presidenciales, yo tengo clarísimo tu postura, ¿sí? Pero bueno, ¿tú cómo ves esa carrera desde tu punto de vista, desde tu posición? ¿Tú cómo ves esa carrera hacia la próxima, hacia las próximas elecciones del 2026? ¿La ves interesante? ¿No la ves interesante? ¿Sientes de que faltan un político fuerte que diga, venga, yo doy el golpe en la mesa y genero pues lo que tú mencionas, ese ejercicio político con las comunidades de pie y generar esa cautivación política de que me genere a mi interés de, venga, yo nunca he votado o hace años no voto, voy a votar por fulanito de tal o por sultanito de tal o por Pepito Pérez? ¿Tú cómo ves? Sé que es de pronto un poquito temprano, pero ya se siente ese aroma o ya se siente esa tensión de algunos que abiertamente ya se han manifestado en redes sociales o en entrevistas que pues van a hacer carrera. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sientes qué puede pasar? ¿Cómo lo puedes ver? Pues sí, definitivamente el ambiente ya se está moviendo y se sienten las proyecciones, pero es que el ambiente se está moviendo anunciando la campaña porque hay una disputa muy grande. Porque a pesar de la guerra mediática, de las estructuras hegemónicas que tenemos en este país, pues hoy en día estamos en un momento histórico y diferente, en donde tenemos un gobierno que sube, con lo que hablábamos, con un mandato popular. Un gobierno que, digamos, tiene además una historia de luchas detrás, pero que sube a partir también de esa sacudida, un poco como lo decíamos ahorita, que fue el estallido social, y que el gobierno se ha peleado de diferentes formas el avance de lo que prometió. El avance de lo que prometió son las reformas sociales, es la reforma a la salud, es la reforma pensional. Mira, ayer el ejercicio de movilización para defender la reforma pensional, la reforma laboral, que no es otra cosa que en Colombia nos podamos pensar los estándares de trabajo digno y de derechos laborales que hay en el mundo, pero hay sectores de derecha y sectores tradicionales que le aterra la idea de que podamos avanzar hacia allá, porque les toca su bolsillo, porque les toca el poder económico que han mantenido a partir de qué, de no brindarle garantías a la gente mínimas en sus derechos laborales y en sus empresas. Entonces, esto
tiene que ver es con una disputa que hay entre la posibilidad de organizarnos como pueblo colombiano y nuevamente elegir un gobierno que pueda seguir desarrollando el proyecto político de este gobierno, de cambio y todas las promesas que hicimos en campaña que son imposibles de cumplir en 4 años y la posibilidad de que volvamos a lo mismo. Yo siento que, claro, la guerra mediática es muy dura a este gobierno, los grandes medios no le van a hacer eco de sus avances, por el contrario, es toda una estrategia diaria para torpedear el trabajo del gobierno, para mostrar errores, incluso a partir de mentiras. Pero ¿qué tenemos en contraposición? Un pueblo que se sigue organizando. Lo vimos ayer en la movilización, lo vimos hace 8 días que tuvimos la asamblea en la Universidad Nacional de la cual participé, donde estuve muy feliz de ver al movimiento indígena, al movimiento campesino, a los estudiantes, a los partidos políticos progresistas unidos diciendo, acá vamos a seguir trabajando para que Colombia no vuelva a ese pasado, no vuelva atrás, no retroceden las ganancias que ya hemos tenido. Entonces, esa posibilidad hay que mantenerla y hay que seguirla construyendo. O sea, yo creo que la pelea está fuertísima entre esos sectores tradicionales que se posicionan además con discursos antiderechos, como está pasando en otros países, como es el caso de Milei en Argentina, como es el caso de Bukele en El Salvador, discursos que van con la guerra, no con el diálogo, con la salida negociada, discursos que van con la regresión en derechos. Entonces ahora resulta que las EPS de un momento a otro a los medios de comunicación les parece que funcionan, que están bien, que siempre han cumplido un buen papel en el sistema de salud, cuando antes era la noticia diaria en contra de las EPS y todo el fracaso que tenemos del sistema de salud. Entonces ahora las pensiones, el hecho de que la reforma pensional haya pasado, están haciendo todo para que la reforma se caiga, porque no pueden concebir que la gente, que es la mayoría en este país, que ha trabajado en la informalidad, pueda tener una pensión digna, que las mujeres, como lo decíamos, que han dedicado su vida al cuidado de sus familias, puedan tener una pensión, porque eso es un trabajo también que sostiene la economía de un país. Esa es la pelea que hoy estamos dando y eso es lo que la gente un poco tiene que ver, que no se nos olvide de que salimos, que no se nos olvide todos los paros en el gobierno de Duque por la reforma tributaria, por sus decisiones, por la brutalidad policial, por la ley de educación superior. Todo eso en este gobierno ha cambiado. La ley Bueno, de ya, educación superior, bueno, Dani, tierras para los campesinos. Bueno, ahí podríamos sí. enunciar un poco de logros que no nos van a contar en televisión. Sí, bueno, a mí siempre en mis entrevistas, a mí siempre me gusta que mis entrevistados nos brinden un mensaje de valor según la posición en la que cada uno de estos se encuentren, independientemente de lo que se dediquen en cada uno de ellos. Tú como concejala, ¿qué mensaje de alto valor nos gustaría a nosotros como estudiantes dentro del ejercicio de comunicación? ¿Qué nos quieres compartir ya para cerrar esta entrevista? Pues primero contarles que yo soy comunicadora social, periodista, que esa es mi formación de base, que me gradué de Uniminuto y creo que Sí, ahí hay un sello importante y ese es un mensaje central y ahí hay un sello importante cuando somos estudiantes y profesionales graduados de Uniminuto, y es que la comunicación no es estética, no es para lucrarnos, sino la comunicación es para el cambio social. Y cuando sí, hablamos de la comunicación para el cambio social, entonces estamos hablando de que construimos narrativas, espacios de comunicación desde la gente, desde abajo. No, digamos que yo no creo que los medios sean objetivos. Yo creo que en la comunicación hay independencia o no la hay. Y ese creo que es el mensaje para ustedes, futuros profesionales de comunicación social, que le aportemos a la construcción de la paz, que le aportemos al análisis, al pensamiento crítico, al periodismo desde la investigación y no desde cualquier titular que enganche, pero engañe, sino que seamos responsables con lo que está en nuestras manos como otro poder en un país, sí. y es educar, ayudar a educar
y ser críticos frente a la realidad. Esa debe ser, yo creo, la labor de un comunicador social, periodista, y más si es de Uniminuto, que hay un sentido social y comunitario que a veces en otras universidades no las hay, y que no nos Listo. desentendamos de la política. Vale, Daniela, te agradezco un montón el espacio. Creo que por el momento es todo por el momento. Esperemos que tengamos una oportunidad pronta de seguir conversando sobre estos temas realmente muy interesantes, pero claramente tras pantallas, tras micrófonos, tras cámaras, porque siento de que nosotros que somos jóvenes tenemos esa potestad de hacer un ejercicio social mucho más alto y en vez de desprendernos, tenemos que unificarnos aún más como lo hemos venido haciendo, independientemente de las ideologías que cada uno tenga. Lo importante es hacer un control y un ejercicio social como primera medida. Ya después de ahí para allá yo considero de que todo es ganancia y bueno, encantadísimos de tenerte aquí en este espacio y como te digo, esperemos pronto tener la oportunidad de seguir conversando sobre tus avances, sobre los de nosotros y conversar de otras cositas interesantes. A ti, Nicolás y Miguel, muchísimas gracias por el espacio. Me parece muy chévere también tener ese contacto con la universidad. Entonces, siempre dispuesta a cualquier espacio, invitación y conversación que podamos tener para intercambiar experiencias y también que ustedes me puedan contar pues cómo van los temas desde la academia. Entonces, muy agradecida también con el espacio. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, Daniela. Entonces nos estaremos viendo.